Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis chismosos favoritos? Espero que se encuentren de maravilla porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar. ¿Preparados, listos ya? Hoy tenemos drama, tenemos sorpresas y sobre todo, tenemos a Kerem Bürsin en el centro de la polémica. Sí, señores y señoras, el mismísimo Kerem, galán de galanes, parece que ha soltado una bomba que ha sacudido los cimientos del fandom turco y no solo turco sino internacional. Vamos a analizar al detalle qué ha dicho, a quién se lo ha dicho y lo más importante, qué significa todo esto. Porque como saben, a mí me encanta meterme en el barro y desentrañar todos los secretos y los chismes jugosos que nos regala el mundo del espectáculo. Así que si eres fan de Kerem, de Hande Erçel, o simplemente te encanta el salseo, quédate hasta el final porque este vídeo te va a dejar con la boca abierta. Pero antes de empezar con todo el drama, quiero pedirte un favor enorme. Si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Recuerda que aquí siempre estamos al día con lo último del mundo del entretenimiento, así que no querrás perderte nada, ¿verdad que no? Además, suscribirte es gratis y me ayudas un montón a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, vamos al lío. Vale, vamos a ponernos en contexto. Como todos sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Su romance en la pantalla durante la exitosísima serie Sen Kapm, Love is in the Air, traspasó la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, la química era innegable, los veíamos felices, enamorados, radiantes, parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La noticia de su ruptura hace ya algún tiempo fue un jarro de agua fría para todos sus seguidores. Los rumores, las especulaciones, los dimes y diretes inundaron las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? Nadie lo sabía con certeza. Ambos mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más la curiosidad y la incertidumbre de sus fans. Algunos apuntaban a incompatibilidad de agendas, otros a diferencias irreconciliables, e incluso hubo quienes insinuaron terceras personas en la relación. Pero la verdad verdadera, permaneció oculta, hasta ahora. Porque ahora, después de tanto tiempo, Kerem Bürsin parece haber roto su silencio y, según dicen, ha soltado algunas declaraciones que han impactado a todo el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué ha dicho Kerem? ¿A qué se refería? ¿Están estas declaraciones dirigidas directamente a Hande? Vamos a analizarlo con lupa. Antes de meternos de lleno en las supuestas declaraciones de Kerem, es importante recordar que tras la ruptura, ambos actores han seguido caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande, por su parte, ha estado enfocada en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. También se le ha relacionado sentimentalmente con otros hombres, aunque ninguno de esos rumores ha sido confirmado por ella. Kerem, por otro lado, también ha seguido trabajando duro, participando en diferentes proyectos y viajando por el mundo. Se le ha visto en eventos internacionales, promocionando marcas y disfrutando de su soltería. Pero a pesar de todo este tiempo transcurrido, el fantasma de su relación con Hande sigue presente en la memoria de sus fans. Y es que es inevitable cuando una pareja ha sido tan querida y admirada, que su ruptura genere un impacto tan grande y que la gente siga interesada en saber qué pasó realmente. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho Kerem que ha causado tanto revuelo? Según fuentes cercanas al actor, y según se ha publicado en varios medios de comunicación turcos, Kerem habría hecho unas declaraciones en una entrevista reciente que han sido interpretadas como una indirecta, o quizás no tan indirecta, hacia Hande. Al parecer, Kerem habría hablado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones, y habría dicho que a veces es mejor ser sincero y decir la verdad, aunque duela, que vivir en una mentira. Hasta aquí, todo podría parecer normal, ¿verdad? Pero lo que ha levantado sospechas es la forma en que lo dijo, el tono que utilizó y el contexto en el que se produjo la entrevista. Algunos interpretan estas palabras como una crítica velada a Hande, sugiriendo que ella no fue del todo sincera durante su relación. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de una reflexión general sobre las relaciones en general, y que no tiene nada que ver con Hande. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo todo se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes, así que es difícil saber con certeza cuál es la verdad. Pero la cosa no termina ahí. Además de estas declaraciones sobre la honestidad, Kerem también habría hablado sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, y habría dicho que a veces las cosas no funcionan porque las personas no se comunican de manera efectiva. Algunos han interpretado esto como una crítica a la falta de comunicación que pudo haber existido en su relación con Hande.
Y para rematar, también se ha dicho que Kerem habría insinuado que él siempre fue honesto y transparente en la relación, y que siempre dio lo mejor de sí mismo. Esto, por supuesto, ha sido interpretado como una forma de defenderse y de dejar claro que él no fue el culpable de la ruptura. En resumen, las supuestas declaraciones de Kerem han sido interpretadas como una serie de indirectas hacia Hande, sugiriendo que ella no fue del todo sincera, que hubo falta de comunicación en la relación y que él siempre fue honesto y transparente. Pero ojo que aquí es importante ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Porque, como ya he dicho antes, en el mundo del espectáculo todo se magnifica y se interpreta de mil maneras diferentes. Y además no tenemos la certeza de que estas declaraciones sean realmente ciertas. Podría ser que los medios de comunicación hayan exagerado o incluso inventado parte de la historia. Podría ser que Kerem haya dicho estas cosas, pero que no tengan nada que ver con Hande. O podría ser que sí, estas declaraciones estén dirigidas directamente a ella y que sean una forma de expresar su frustración y su decepción. Lo que sí es cierto es que estas supuestas declaraciones han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y de Hande se han enfrentado en una batalla campal, defendiendo a sus ídolos y atacando al otro. Algunos acusan a Kerem de ser un desagradecido y de estar aprovechando la situación para ganar fama. Otros, en cambio, defienden a Kerem y acusan a Hande de haberle hecho daño. Y así, la polémica continúa. Pero más allá de la polémica y de las especulaciones, lo que me parece interesante de todo esto es que nos permite reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Porque al final, todas las relaciones son diferentes y cada persona tiene su propia forma de amar, de comunicarse y de enfrentar los problemas. Y a veces, por mucho que nos esforcemos, las cosas simplemente no funcionan. Y eso no significa que alguien tenga la culpa, sino simplemente que las dos personas no eran compatibles. En el caso de Kerem y Hande es posible que ambos se amaran mucho, pero que tuvieran diferentes formas de ver la vida, diferentes prioridades o diferentes necesidades. Y es posible que con el tiempo esas diferencias se hayan hecho insalvables y hayan terminado por romper la relación. Y eso no los convierte en malas personas, simplemente los convierte en personas que no eran compatibles. Lo que sí me parece importante es que después de una ruptura ambos puedan seguir adelante con sus vidas y encontrar la felicidad por separado. Y eso es lo que parece que están haciendo Kerem y Hande. Ambos están enfocados en sus carreras, ambos están viajando por el mundo y ambos están disfrutando de su soltería. Y eso es lo que importa al final. Ahora bien, volviendo al tema de las supuestas declaraciones de Kerem, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Creen que Hande responderá a estas indirectas? ¿O preferirá mantener silencio y no alimentar la polémica? Yo creo que lo más probable es que Hande opte por el silencio. Ella siempre ha sido muy discreta con su vida personal y no creo que vaya a entrar en este juego. Además, ella está muy enfocada en su carrera y no creo que quiera distraerse con este tipo de cosas. En cuanto a Kerem, no sé qué esperar. Él es un poco más impulsivo y espontáneo que Hande, así que no me